El otro día estaba indagando por LinkedIn y vi un post que me gustó mucho que decía: este es el estudio más descargado sobre finanzas, estrategias, inversión, etc. Y dije, ¿será verdad? Me metí corriendo a buscar en el buscador y lo que encontré es que, bueno, no es el primero, pero sí el segundo. Como vemos en SSRN, vemos que el segundo paper más descargado es A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation, que en castellano viene a decir algo así como un aspecto cuantitativo a la gestión táctica de capital alocado. Bueno, más o menos. El hecho es que este es un paper de una estrategia que propuso Meb Faber basándose en muchas de las cosas que Jeremy Siegel compartía en uno de sus libros. Y lo curioso es que Meb Faber comparte una estrategia que es demasiado sencilla. Es decir, es muy básica. Muy sencilla. Y dice que esto mejora los rendimientos de que simplemente comprar y mantener, pues por ejemplo, el SP500. Que aplicando esta única estrategia puedes mejorar tus resultados de rendimiento, reducir la volatilidad y reducir la caída máxima. ¡Ostras! ¡Qué chollazo!, ¿no? Vamos a verlo en detalle. Bueno, como veis, el primer estudio es de 2006, pero se actualizó en 2009 y en 2013. Es decir, ha habido dos actualizaciones, de las cuales la última que tenemos es la de 2013. Luego miraremos al final del vídeo cómo backtestear esto para ver si realmente ha funcionado desde 2013 hasta la fecha. El estudio empieza hablando de que muchas clases de activos han producido retornos espectaculares, y eso lo saca del libro de Triunfo de los optimistas, 101 años de inversión en activos globales. El libro muestra que prácticamente todos los activos mantenidos durante largos periodos de tiempo han dado rendimientos excepcionales para los inversores. Sin embargo, también te dice que la otra parte de la película es que todos los países del G7 han sufrido al menos una caída del 75% de su valor en su mercado de acciones. Recuerda que en bolsa, una caída del 75% significa que el inversor necesita una subida del 300% para recuperar, o lo que es lo mismo, un 10% anualizado durante los siguientes 15 años. Fijaros en este gráfico que nos muestra este tipo de asimetría. Imagina que he invertido $100, me baja un 50%, ahora tengo $50. ¿Cuánto necesito para volver a llegar a 100? No me vale con un 50, necesito un 100% para que esos 50 vuelvan a ser 100. Claro, esto es inevitable porque si miramos el drawdown del SP500 vemos que, bueno, en los últimos años, porque esto es hasta 2012 que cuenta el paper, pero si lo llevásemos hasta ahora, 2025, veríamos que, bueno, que sí que es verdad que las caídas máximas se han ido reduciendo con respecto a los últimos años, pero no podemos olvidar que, por ejemplo, en el 29 el SP experimentó una caída de hasta el 80%. Por ello, hubieses tardado muchos años en recuperarte, igual que ocurrió en 2007 o en el año 2000. Una persona lo primero que piensa es, bueno, diversificamos y ya está, porque si hay más activos, pues oye, si uno cae, pues el otro me protege y ya está. Lo que pasa es que Meb Faber dice que en momentos de pánico el problema que hay es que todos los activos tienden a moverse en conjunto, tienden a correlacionar por ese miedo y caer todos de la mano. Es por ello que diseña esta regla muy sencilla. Mira el precio mensual y por tanto el SP500 y aplica a la media de 10 meses, que es lo mismo que la media de 200 días. Puedes aplicar o la de 200 días o la de 10 meses, es exactamente lo mismo. Y básicamente lo que hace es esperar al final de mes. Entonces, en función de cómo el SP cierre la vela mensual, el precio mensual, si cierra por encima de la media de 10 meses, pues entonces se mantiene invertido en el SP. Y si cierra por debajo de la media de 10 meses, entonces se mueve a efectivo, letras del tesoro. Y para hacer esto de vez en cuando y no estar todo el día en función de si pierde la media o la gana, lo que hace es solamente hacerlo una vez al mes, al último día de cada mes. Es decir, no importa si durante el mes el índice pierde la media de 10 meses, si la recupera al final del mes, pues entonces se mantendría invertido. Si hubiese cerrado por debajo de la media, se iría a efectivo. Sus resultados, medidos desde 1901 hasta 2012, muestran que ha obtenido muy buenos retornos. Gana en cuanto a retorno al SP500 simplemente mantenido, comprado buy and hold, comprar y mantener. Y gana también en volatilidad, reduce muchísimo la volatilidad. Y la mayor caída, bueno, pues la mayor caída se reduce de un 83, que fue en el 29,
hasta un 50 como peor caída, porque te ha cortado esa media para no perder más. Como podéis ver en el gráfico, se ve claramente que en el 29 pues se desinvierte y por tanto la estrategia timing se mantiene desinvertida y no cae tanto, pero también podéis ver que en el año 2000 ocurre lo mismo, se desinvierte y por tanto no cae tanto. Lo que pasa que sí que es verdad que del año 90 al año prácticamente 2002 la estrategia de buy and hold estaba ganando por encima de la de timing. Es simplemente cuando hay caídas drásticas, fijaros que es cuando hay caídas drásticas, mercados bajistas muy importantes, cuando la estrategia timing consigue superar a la estrategia de comprar y mantener, de simplemente tener el SP500 siempre. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque corta las pérdidas llegado a cierto momento. Y como hemos dicho antes, que cuando tienes una pérdida muy grande tardas mucho en recuperar, pues al cortar esas pérdidas va poco a poco ganando a la estrategia de comprar y mantener. Esto nos deja claro una cosa, y es, si vamos hacia un mundo o hacia un entorno en el que va a haber caídas importantes, esta estrategia tendría sentido. Pero si vamos a un entorno en el que las caídas cada vez son menores, ¿tiene tanto sentido aplicar esto o simplemente es mejor comprar y mantener? Como veis, lo interesante es que si pone los 10 peores años del índice con respecto a la estrategia, vemos que se reduce mucho los peores años. Es decir, en vez de tener años tan malos como un 36 o un 43%, pues su peor año es un 15% hasta 2012. Pero claro, hasta 2012 genial, pero ¿qué ha pasado en los últimos 10 años? Es decir, todos estos años en los que el índice no ha parado de subir, ¿realmente hubiese sido una estrategia rentable? Vamos a verlo. Ya estamos por aquí en la web de Portfolio Visualizer. He cogido esta web porque es la única que he encontrado que es gratuita para backtestear alguna serie de estrategias, y porque no lo voy a hacer en Python, porque mucha gente no tiene ni los datos ni lo usa. Entonces, bueno, lo voy a hacer en esta web por si queréis luego probar diferentes combinaciones y mirarlo por vosotros mismos. Sin registrarme ni nada, me voy a venir aquí a donde pone análisis y me va a salir esta pantalla. Aquí donde veo Tactical Asset Allocation veo diferentes estrategias. En este caso vamos a escoger la de que pone Moving Average, que es básicamente una media móvil. Le vamos a dar a Open Analysis y aquí nos van a preguntar un montón de cosas. Básicamente, bueno, lo vamos a hacer año a año, cuándo queremos empezar. Lo malo de esto es que nos va a dar únicamente 10 años atrás, ¿vale? Si es gratuita, he visto que solo te da hasta 10 años. Esto lo dejamos tal cual, vamos a poner aquí la cantidad que queramos, invertida, pues en este caso hay $10.000. Cash flow, si queremos hacer contribuciones a la estrategia o no, en este caso voy a poner que no. Y el ticker en este caso voy a seleccionar el SPY, que sería el SP500, y cuando me pregunta Out of the Market Asset, este es el activo que voy a tener cuando salga del mercado, es decir, cuando la regla muestre que hay que salir del mercado, ¿no? En este caso me voy a ir a efectivo, ya está seleccionado, cash. En este caso el activo seleccionado cash aún así me está teniendo en cuenta letra del tesoro, ¿vale? Y aquí la señal de compra cuando superamos o igualamos una media, en este caso, ¿qué media? Una media simple o exponencial, en este caso era simple, y va a ser de 10 meses, como hemos dicho, ¿no? Entonces no vamos a poner stop loss, va a ser mensual la frecuencia, y cuando al final de cada mes, ¿no? Habíamos dicho que decía el paper de Meb Faber, ¿no? Al final de cada mes. Entonces, bueno, pues esto ya estaría todo, y le vamos a dar a Run Test. Como vemos, nos va únicamente a hacer desde 2015 porque nos deja 10 años por ser esta gratuita, lo pone aquí. Y vemos aquí las dos estrategias. Una es la que se conoce como Moving Average Model, que es la de que va comprando y vendiendo en función de la media de 10 meses, y la de Buy and Hold sería básicamente comprar y mantener el SP500, ¿no? Bueno, vemos de primeras que lo ha hecho bastante peor en cuanto a rentabilidad. Podríamos ajustar a inflación para ver cuál ha sido el resultado final. Esta estrategia habría dado una rentabilidad anualizada del 7,5% con respecto al SP, que desde el 2015 a 2024 ha dado un 13% anualizado. Sí que es verdad que conseguimos reducir la desviación estándar, es decir, el riesgo en este caso medido por desviación estándar, pero tampoco conseguimos un Sharpe ratio, un ratio de Sharpe que supere al comprar y mantener, ¿no? Nuestro mejor año es peor y nuestro peor año es incluso peor que el de haber comprado y mantenido. Y nuestra caída máxima más o menos está en línea, un menos 21 con un menos 23. Como vemos aquí abajo, si nos vamos a el drawdown, las caídas son similares, incluso sí que es verdad que en 2022 hubiésemos tenido una menor caída, en 2020 también, en 2020 la caída tan drástica, pues esta estrategia solo hubiese caído un 13 versus el SP que llegó a caer un 20%, y en cambio en 2016 hubiésemos caído más, que fue un poco una tendencia más lateral. Entonces, como vemos, pues no lo ha hecho mejor. Otras opciones sería, ponemos por ejemplo, irnos a otro activo, en vez de efectivo podríamos a lo mejor poner pues
pues irnos a oro, a ver qué tal hubiese funcionado con respecto a quedarnos invertidos en SP500 únicamente. Bueno, si nos vamos a oro vemos que mejora un poco la rentabilidad, disminuye la desviación estándar también, y más o menos la caída máxima es incluso superior, ¿vale? Menos 27%, incluso con un peor ratio de Sortino y un peor ratio de Sharpe. Así que vemos que la estrategia desde 2014 no lo viene haciendo bien. ¿Por qué? Por lo que habíamos comentado, porque al final el SP500 ha tenido caídas, pero se han recuperado muy rápido. Es decir, últimamente las caídas del SP no están siendo muy duraderas. La peor fue la de 2022 en estos últimos 10 años. ¿Y cuánto tardó en recuperar? Unos 300 días, un poco más de 300 días. Si hubiésemos tenido caídas en los últimos 10 años que hubiesen sido más duraderas, más largas y más grandes, posiblemente esta estrategia lo hubiese hecho mejor. Pero en el caso de los últimos 10 años no ha sido así. Pero ahora vamos a probar con otra estrategia que comparte Faber en el paper, que realmente es la estrategia por el cual él escribe ese paper. Así que vamos a verla. Conocida como la GTAA o Global Tactical Asset Allocation, que básicamente consiste en coger 5 clases de activos y darles el mismo peso a todos, es decir, un 20% a cada uno. ¿Qué activos son estos? Acciones de Estados Unidos, acciones internacionales, bonos, inmobiliario y materias primas. Esos 5 activos los combina con un 20% de peso en cada uno. Ahora bien, lo que va a hacer es aplicar esto mismo que hemos visto con el SP500, pero en esas clases de activos. ¿Qué quiere decir esto? Que si un activo pierde su media de 10 meses, entonces lo mueve a efectivo hasta que recupere la media. Entonces puede llegar un momento en el que tenga solamente unos activos invertidos y otra parte en efectivo, o puede haber un momento en el que esté casi todo invertido. Vemos que el sistema mantiene al inversor invertido entre el 60 y el 100% del tiempo y que de media un 70% de la cartera suele estar invertida casi siempre. Vemos que comparando esta estrategia de timing con las 5 clases de activos con respecto a comprar y mantener estos 5 activos siempre, vemos que esta estrategia de timing mejora bastante, sobre todo en el momento en el que, por ejemplo, en la crisis 2000 apenas hay caída, igual que en la de 2008, y por tanto eso hace que poco a poco el sistema vaya ganando. Como veis, sobre todo me sorprende la caída máxima, que en vez de ser de un 46 es de un 10%. Aplicando esta gestión del timing con los diferentes activos. Ahora bien, de nuevo, este paper nos da hasta 2012-2013. Vamos a ver qué ha pasado en los últimos 10 años y si haber aplicado esta estrategia de timing con estos 5 activos hubiese sido más rentable o no que comprar y mantenerlos. Vamos a verlo. Le vamos, por tanto, a volver a dar aquí a Tactical Asset Allocation Moving Average, que es la media móvil, y aquí vamos a seleccionar para portfolio, para cartera. Entonces vamos a dejar todo igual, pues vamos a dejar todo igual. Cuando se vende nos movemos a efectivo, media de 10 meses, mensual y al final del mes, ¿no? Y vamos a poner la cartera. La cartera, recordáis que era, bueno, lo primero, VTI, acciones estadounidenses, ¿no? 20%, vamos a coger el ETF VTI para aproximarnos. Vamos a coger un ETF internacional de acciones internacionales, 20%. Vamos a coger un ETF de real estate también para aproximarnos un poco a ese 20% en real estate, en inmobiliario. Vamos a coger de bonos para tener ese 20% en bonos y vamos a coger un de commodities. Cogemos las materias primas, le damos a Run, el test, y vamos a ver, bueno, aquí parece ser que ha sido mejor, un poquito mejor. Vemos sí que es verdad que durante un tiempo, bueno, no mucho, parece que durante un poco de tiempo se pone por encima, pero vemos que en vez de haber tenido los 5 activos, y haber generado una rentabilidad anualizada en los últimos 10 años del 5% anual, pues ha generado un 4,48. Lo que sí es sorprendente es esto. Fijaros, sí que es verdad que reduce la volatilidad bastante, casi la mitad, reduce la volatilidad. El peor año se reduce en vez de un -10, un -3, y el peor drawdown, es decir, la caída máxima en los últimos 10 años se reduce bastante también, de -22 a -6%. Entonces, bueno, aquí sí que tenemos mejor ratio de Sharpe y mejor ratio de Sortino. No tenemos mejor rentabilidad, pero sí que es verdad que reduce muchísimo el drawdown. Fijaros, esta estrategia aplicada, como la caída máxima ha sido muchísimo menor que mantener los 4 activos sin más y llevarlos a largo plazo durante los últimos 10 años. Así que ir haciendo eso con los diferentes activos puede ser interesante. Por lo que a lo mejor crear una cartera de tus activos y aplicar esta regla para vender ese activo cuando pierde la media de 10 meses, pues puede ser interesante a considerar si logras hacer un backtest más largo en el tiempo y a lo mejor llevándolo
a Python y haciéndolo más profesional, ¿no? Por cierto, amigos, y antes de continuar, dejadme que os presente durante unos segundos la plataforma de Boomi, porque estoy ayudando a unos amigos que la están llevando a cabo y que están haciendo un trabajazo impresionante. Y fijaros las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Básicamente es una plataforma que nos permite recopilar toda nuestra información, es decir, todas nuestras posiciones, nuestras inversiones, ya sea porque en algunas tienes acciones, en otro sitio tienes unos fondos, en otro tienes unos ETFs. Y hay veces que dices, bueno, pues ¿cómo recopilo toda la información para tenerla todo centralizado? Pues ahí entra Boomi, donde puedes recopilar todas las cuentas en un único lugar. Básicamente puedes conectar tus cuentas, sobre todo por ahora hay unas brokers, pero están integrando más, y básicamente puedes sacar la gestión de todo. Te hace un informe de cuánto estás gastando, qué rendimiento llevas, qué has cobrado en dividendos entre todas las cuentas, cuánto estás pagando en comisiones. En definitiva, te recopila absolutamente todo. Y también para los que sois asesores y lleváis el patrimonio de vuestros clientes, pues a lo mejor es una herramienta brutal para tener todo en una única información, en un único informe. Así que echarle un vistazo porque es gratuita y estamos ahora testeando con gente para poder mejorar la plataforma. Entonces, pues que sepáis que si os interesa, os dejo el link en la descripción. Así que como ves, una estrategia que sí, que desde 1901 hasta 2012 ha podido dar un rendimiento muy bueno con una menor volatilidad y una menor caída máxima porque te ha protegido en las caídas importantes, pero que como vemos en los últimos 10 años no hubiese sido muy rentable. ¿Por qué? Lo primero porque las caídas se han recuperado muy rápido. Para nada las caídas de 2022 o 2020 o 2018 han sido similares a las de 2008 o el año 2000. En el año 2000 y 2008 las caídas fueron muchísimo más drásticas y se tardaron muchísimos más años en recuperar que lo que se ha tardado ahora. Por lo tanto, estamos en un entorno en el que las caídas han sido rápidas, volátiles, pero también se han recuperado muy rápidamente. Si ese entorno sigue, es mucho mejor obviamente comprar y mantenerte invertido siempre. Pero si volviésemos a un entorno en el que se diesen caídas que pudiesen mantener a los índices en pérdidas durante unos cuantos años, a lo mejor este sistema podría protegernos en el futuro. Como vemos en el SP500 en los últimos 10 años no ha funcionado nada bien. Pero si nos vamos a la otra, a la GTAA, que es la de Global Allocation, que incorpora los 5 activos, hemos visto que aplicar la estrategia de timing sí que reduce drásticamente la volatilidad y la caída máxima y apenas perjudica tanto la rentabilidad. Así que como veis, os dejo este estudio, el estudio más descargado de SSRN, para que podáis valorar por vosotros mismos y me comentéis, ¿merece la pena? ¿Se debería aplicar con otros activos? Y sobre todo, que hayáis aprendido a hacerlo y medirlo por vosotros mismos. Nos vemos en el próximo vídeo y no olvides apoyar este si te ha gustado. Por cierto, te dejo un curso aquí completo para que puedas gestionar tu cartera de ETFs y no solamente coger los 5 activos que dice Mebfaber porque sí, sino seleccionarlos tú mismo en función de las condiciones de mercado que hay ahora mismo. Chao, chao familia.